lo que quiero contarles es, como dijo Karina, brevemente algo de lo que a mí me pasó, no porque me haya pasado a mí, sino porque le pasó a muchos argentinos y extranjeros que vivían en nuestro país entre el 76 y el 83, y particularmente, digamos, lo que recibí, digamos, como premio adicional por ser judío, digamos, porque también la dictadura sacó lo peor del antisemitismo. Una vez tuve 25 años, eso fue en el año 1976, desarrollaba actividad política. Yo había sido ya cesanteado de la Universidad Nacional del Sur, donde era profesor de matemática muy joven, fui profesor a los 25 años, era profesor de la universidad por concurso, y luego de eso, en octubre de 1976, unas personas golpearon la puerta de mi casa, en Bahía Blanca, y cuando franqueé la entrada se abalanzaron sobre mí, estaban encapuchados, y bueno, primero me pasaron corriente eléctrica con un cable que separaron de un velador directamente. Yo estaba casado, tenía 2 pequeños hijos. Hoy el mayor de ellos, Ernesto, es investigador del CONICET, trabaja en la Universidad de General Sarmiento, es historiador. El segundo, que tenía unos meses cuando yo fui secuestrado, es doctor en Derecho, vive aquí en Bahía Blanca, se llama Juan Pablo, y es un escritor muy prolífico. Y la tercera, que es una niña, nació cuando yo ya estaba preso, se llama Violeta, es psicóloga, y me orienta cómo tengo que actuar en mi vida. Bueno, la cuestión es que luego de picanearme me llevaron a un lugar donde estuve secuestrado aproximadamente 60 días, hasta fines de noviembre de 1976. Recuerdo porque era el Día de la Música, creo que recae, Santa Cecilia creo que recae el día 22 de noviembre, ¿no? Y bueno, fui torturado de todas las formas imaginables, por supuesto, pero cada vez que me preguntaban el apellido y yo decía Boslaki, tenía una cuota adicional, ¿no? O sea, en ese caso cargaba la condición de judío, que por supuesto la siento en 2 circunstancias: cuando me atacan a mí o cuando atacan a alguien, digamos, un judío o alguna judía. Ahí sí me obliga, digamos, a armar la guardia, como dicen los boxeadores. Y durante el secuestro, bueno, estaba dormida en el piso, estaba engrillado a las patas de un camastro, nos daban de comer una vez por día, hacían simulacros de fusilamiento, metían la cabeza en un balde con agua y también simulaban ahogarnos. Y a fines de noviembre se ve que decidieron no matarnos y nos dicen que nos van a llevar al 5º Cuerpo de Ejército, o sea, a la comandancia, ¿no? Efectivamente nos llevan, nos piden documentos que no teníamos, nos habían robado todo, también robaron en mi casa, por supuesto, y dice, bueno, van a quedar acá hasta que averigüemos si tienen antecedentes. Dice, si quieren hacer una llamada telefónica a algún familiar, lo pueden hacer. Y bueno, yo llamé a mi madre, Sara. Y estuvimos en el 5º Cuerpo de Ejército hasta los primeros días de enero, donde nos sometieron a un tribunal irregular, o sea, un consejo de guerra que se usa para juzgar a los propios militares, pero también juzgaban civiles. No olviden ustedes que ya el gobierno constitucional había sido depuesto, ¿no? Y bueno, fui condenado a 4 años y medio de cárcel, que los atravesé en el penal de Rawson, que se lo consideraba como de máxima seguridad. En el interín, mis hijos fueron creciendo y en el régimen de visita que tenía en la cárcel, yo los veía a través de un vidrio, como ven ustedes en las películas, como tienen a los mafiosos en la cárcel, que ven a la familia del otro lado de un vidrio para que no haya contacto físico. Mi hija nació en esas condiciones y
bueno, y con el retorno de la democracia y el gobierno del presidente Alfonsín, lo que yo hice fue testimoniar en los juicios por la verdad, que no era para encontrar responsables y condenarlos, sino saber qué es lo que había ocurrido después del informe de la CONADEP. Y ya con la democracia afianzada, sí, se desarrollaron los juicios que terminaron juzgando y condenando a aquellos que me habían torturado y juzgado irregularmente en Bahía Blanca. Cuando fui secuestrado tenía 25 años, aunque ustedes no lo crean. Y cuando salí en libertad tenía 30 años, así que era relativamente joven, tenía una buena formación profesional, por eso es importante que ustedes estudien, porque en realidad no saben a dónde los llevarán los vientos de la vida. Y es importante que, como el caracol, estén bien equipados, ¿no? Así que a los 30 años que salí en libertad, apareció un trabajo en Cipolletti, cerca de Neuquén. Tenía asiento una empresa muy importante, que es la que hizo las represas sobre el río Limay, la represa del Chocón, que es muy conocida, Piedra del Águila, Alicurá. Y una empresa necesitaba un programador, alguien que hiciera sistemas de computación. Y como yo había estudiado matemáticas, me animé y me presenté a un concurso y lo gané. Claro que a mí me hablaban de discos, y los únicos discos que conocía eran los discos de empanada. Bueno, también de torta pascualina, debo de reconocer. Pero no conocía discos de computadora, no conocía nada. Así que de día hacía como que trabajaba, ponía el mayor esfuerzo, y a la noche estudiaba hasta las lágrimas y sin dormir. Y cada día mejoraba un poco con el trabajo, y bueno, finalmente quedé. Y cuando quedé firme, mi familia fue a parar allá, a Cipolletti, y ahí reiniciamos la vida de familia y la vida de los afectos, porque es donde yo había pasado mi primera infancia. Y por las vueltas de la vida, así como no pude reingresar a la Universidad del Sur, lo hice en la Universidad Nacional de Comahue. Y bueno, también gané un concurso en 1986. Y bueno, fui bien reconocido, y en el año 90 gané la elección para rector. Fui rector de la Universidad de Comahue en 2 oportunidades, o sea, en el 90 y en el 94, que tuve una reelección. Bueno, así que me he dedicado muchos años a la vida universitaria, a ser profesor de matemática, de algoritmia también, y por haber trabajado mucho en la universidad, me he dedicado a los temas de gestión universitaria, y hoy, aunque estoy jubilado, trabajo en esa dirección, asesoro al Consejo Interuniversitario Nacional de la República Argentina, doy cursos al extranjero aprovechando la virtualización, y mantengo en alto la bandera de memoria, verdad y justicia, y particularmente acompaño a los familiares de víctimas de la represión, y recientemente, por invitación de Karina, también junto con las víctimas y los familiares de judíos desaparecidos, que entiendo es un compromiso muy importante, porque el pasado ya no lo podemos arreglar. Lo que sí tenemos que hacer esfuerzos es que se repita. Y para evitar que esto ocurra, es importante que los jóvenes conozcan lo que ocurrió, y después saquen sus conclusiones con la opinión que vayan formando a la luz de los testimonios. ¿Cómo era tu vida antes de que te hayan secuestrado? ¿De qué trabajabas? ¿Qué hacías? ¿Cómo estabas con tus hijos? Me recibí muy joven, fui lo que se llama un niño modelo, ¿no? Que para una madre judía no es poca cosa, ¿no? O sea, estudié matemática, la primera materia que rendí fue álgebra y saqué un 9, entonces mi mamá me retó, ¿cómo un 9 nada más? ¿No? Esa es la vida de relación con mi madre, una Yiddish mame perfecta, pero bueno, ya está. Me ayudó mucho, y cuando yo estuve desaparecido, ella me buscó por mar, cielo y tierra, estuvo en la embajada, en el consulado de Israel, intentó
que pudiera salir al exilio, incluso cuando fui condenado, pero bueno, me recibí joven, así que era profesor de matemática, y alquilaba una casita en Bahía Blanca. Como les dije, estaba casado, tenía 2 hijos, y la que era mi esposa, la madre de mis hijos, estaba embarazada de nuestra hija Violeta. Y todo eso cambió, bueno, y yo estaba estudiando para el doctorado, digamos, era una promesa, ¿no? Como dice también mi hijo mayor, yo también fui una promesa, ¿no? Digamos, la dictadura truncó ese sueño de ser un doctor en matemática. También es cierto que lo terrible de la vida posterior me enseñó otras cosas, ¿no? Es decir, no me arrepiento de lo que hice, en el sentido de que no lo volvería a hacer, la acción política, la militancia, la participación en el debate, pero sí que saco enseñanzas, que es lo que invito a cada una de ustedes a que lo hagan. O sea, como dicen los economistas, podemos tomar casi cualquier decisión, lo que no podemos es escaparnos de sus consecuencias, ¿no? Recién en el año 1979, y como consecuencia de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, yo fui uno de los elegidos para declarar por mis compañeros de la prisión. Mejoró un poco la vida, digamos, adentro del penal, y bueno, yo pude volver a estudiar matemáticas, permitieron que entraran novelas, y lo que hacíamos, los que teníamos un título universitario, enseñábamos a los que no tenían título alguno, porque había gente que no tenía ninguna formación, que eran analfabetos, o sea, arrancados de los montes tucumanos, de la selva chaqueña, y encarcelados. Bueno, les enseñábamos a leer y a escribir. Estuve en un centro clandestino de detención desde octubre hasta fines de noviembre de 1976. Y después, donde fui a parar no es a una cárcel de presos comunes, sino una cárcel federal de presos políticos. O sea, la cárcel de Rawson era una cárcel para los presos políticos. Estuve unos pocos meses, sí, en la cárcel de presos comunes en Bahía Blanca, hasta que se hizo el traslado. Y la razón por la que no me mataron, pues me he estado interrogando hasta el día de hoy, ¿no? Y encuentro varias razones. Primero porque, digamos, no era un dirigente importante en la organización donde yo estaba. Yo militaba dentro del peronismo, se llamaba Peronismo de Base. No era, digamos, un peligro, digamos, grave para los militares, aun cuando murieron muchos inocentes, por supuesto. Creo también por la reacción inmediata de parte de la comunidad judía no oficial de Bahía Blanca, de la Argentina e internacionales. La Unión Matemática Internacional se preocupó por mí. Nunca lo supe a ciencia cierta, pero creo que el embajador de Israel en Argentina en ese momento también se interesó por mí. Bueno, hubo varias razones, incluso debo desconocer algunas, que hicieron que decidieran juzgarme y condenarme antes que matarme. Y eso me hace, digamos, una persona afortunada, a pesar de todo. Quisiera saber si a usted eso, lo que le pasó, estuvo preso, lo afectó en algo a su relación con los hijos, o sintió que algo perdió. Piensen ustedes que yo estuve alejado de mi familia durante 5 años. Entonces, cuando volví a la casa y reiniciamos la vida en Cipolletti, que es una zona muy cosmopolita, no le preguntan a uno ni de dónde viene ni para dónde va. Alquilé una casa y vino la mamá de mis hijos con mis hijos. Ya había nacido Violeta, la tercera. Y bueno, mis hijos, sobre todo los varones, no aceptaban que yo durmiera con la madre. O sea, esa fue la manera que recomenzamos la relación, con dificultades para que ellos aceptaran que yo besara o abrazara a la madre, porque yo era casi un desconocido. Los había visto muy esporádicamente durante el régimen de visitas. ¿Usted sintió que tuvo un trato distinto en la cárcel por el hecho de ser judío? Y claro, el nombre que me pusieron en el centro clandestino de detención
los secuestradores, a los secuestrados no los llamaban por su nombre verdadero, para que los otros secuestrados no supieran el nombre y por lo tanto y de poder identificar o dar testimonio, como ocurrió más adelante, de la persona que estaba allí secuestrada. Así que alternativamente los secuestradores me llamaban judío o ruso. Y en la cárcel, cuando venía alguna requisa, es decir, que revisaban las habitaciones, las celdas, mejor dicho, o íbamos a parar algún calabozo por haber cometido, ¿no?, alguna falta, sí, tenía algunas dosis de trompadas adicionales. O el peluquero, por ejemplo, o el dentista que, bueno, arrancaba las muelas sin anestesia. Sí, tuve cuotas adicionales por mi condición de judío. Hay un fenómeno de negación colectiva, ¿no? Y yo entré en ese fenómeno de negación colectiva. O sea, sabía que ocurría, teníamos aviso, incluso de antes del golpe de Estado, o sea, de antes del 24 de marzo del 76, ya sabíamos que esos lugares existían. Bahía Blanca en particular fue uno de los lugares donde la represión fue más severa. O sea, yo sabía que eso existía y, bueno, tal vez no tomé los recaudos suficientes. Los que fueron responsables, los ejecutores intelectuales y los ejecutores materiales, les tiene que caer el peso de la ley. No solo por ellos, por haber actuado criminalmente, sino también por las generaciones venideras. O sea, que se sepan que nadie tiene dividendos, nadie cobra intereses por cometer crímenes. Muy lindas preguntas, se ve que indagaron y que lo escucharon con atención, así que bueno, las felicito por el trabajo, de la importancia de transmitirle esto a los jóvenes que no lo vivieron, porque tienen que conocer lo sucedido solamente para que no se repita. Bueno, es esto lo que quería comentarles. Para mí lo más importante es el diálogo. O sea, en relación a lo que pasó, los que hemos sido víctimas y los que han sido victimarios, ya tenemos opinión formada. Y por otra parte, como tenemos en Argentina el imperio del Estado de Derecho, las personas son sometidas a juicio y tienen derecho a defensa, cosa que no ocurrió en la época de la dictadura. Más tarde o más temprano, los responsables están siendo juzgados y si no, fallecerán con la carga de su conciencia, si es que tienen la conciencia, pero lo que es importante, el debate y el aporte a los jóvenes, ¿no? Quien olvida o quien no conoce su pasado está condenado a repetirlo, y eso es justamente lo que queremos evitar, y esa es la razón de mi testimonio en el día de hoy. Cuando un colectivo es el responsable de lo que le ocurre a una comunidad, estamos en problemas, ¿no? Bueno, esa es la razón de mi testimonio. Muchísimas gracias por la atención. Gracias, gracias.